Mi padre me vendió a un guerrero apache cuando tenía apenas 16 años, como si fuera menos valiosa que el ganado de nuestro rancho. Me dijo que debería estar agradecida, que con mi rostro marcado por la viruela, nadie más me querrías. Jamás. El hombre que me compró, Naiche, era temido por todos en la frontera. Se decía que sus manos estaban manchadas con la sangre de cientos de colonos. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo entonces, era que este hombre, supuestamente salvaje, me enseñaría lo que mi propia sangre nunca pudo, el significado del verdadero amor y el secreto oscuro que mi familia había enterrado durante generaciones. El rancho de mi padre en la frontera de Arizona era un lugar hermoso para cualquiera, excepto para mí. Las montañas rojizas al amanecer contrastaban con el azul profundo del cielo, pero yo solo veía las sombras, los lugares donde podía esconderme de las miradas crueles. Mi madre había partido de este mundo cuando yo tenía 7 años, dejándome con un padre que veía en mi rostro marcado un recordatorio constante de la enfermedad que se la llevó. La viruela no solo me arrebató a mi madre, también me robó cualquier belleza que pudiera haber tenido. Las cicatrices cubrían mis mejillas, como pequeños cráteres en la superficie de lo que alguna vez fue piel suave. Mi padre nunca me dejaba olvidar que mi apariencia era una maldición para él, un impedimento para conseguir un buen matrimonio que salvara el rancho de las deudas que lo consumían. El invierno de 1875 fue particularmente duro. Las cosechas se perdieron, el ganado enfermó y los acreedores comenzaron a cercar a mi padre como lobos hambrientos. Lo veía beber cada noche, sus ojos vacíos fijos en documentos que solo traían más desesperación. Mi hermano mayor, Joaquín, había partido hacia California buscando fortuna, abandonándonos a nuestra suerte cuando más lo necesitábamos. Una noche particularmente fría, escuché a mi padre conversando con un hombre en la cocina. La voz del extraño era profunda, con un acento que mezclaba español e inglés con algo más antiguo, más arraigado a esta tierra. Me acerqué sigilosamente por el pasillo oscuro, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. La luz de la única lámpara proyectaba sombras extrañas en las paredes, como si los demonios de las historias de mi niñez cobraran vida. El hombre sentado frente a mi padre era alto, con piel curtida por el sol y ojos tan negros como la noche sin luna. Vestía una extraña mezcla de ropas apaches y prendas de hombre blanco. En su cinturón, un cuchillo con mango de hueso brillaba amenazante bajo la luz temblorosa. Mi cuerpo se tensó instintivamente, reconociendo el peligro antes que mi mente. Mi padre hablaba con una desesperación que nunca le había escuchado antes. Las deudas, explicaba, lo estaban ahogando. El hombre que se presentó como Naiche, jefe de una pequeña banda apache que comerciaba con los asentamientos fronterizos, escuchaba en silencio. Sus ojos recorrieron la habitación hasta encontrarse con los míos en la oscuridad del pasillo. Sentí que podía ver a través de mí, como si mi cuerpo fuera de cristal y mis pensamientos estuvieran expuestos ante él. Mi padre siguió la mirada de Naiche y me vio. Su rostro cambió, una idea formándose tras sus ojos enrojecidos por el alcohol. Me llamó a la habitación con un gesto brusco de su mano. El miedo me paralizó momentáneamente, pero sabía que desobedecer solo traería más problemas. Avancé lentamente, manteniendo la cabeza baja como había aprendido a hacer cuando había extraños. Naiche me observó con interés, mientras mi padre explicaba su proposición. Su voz sonaba extrañamente animada, como si hubiera encontrado la solución a todos sus problemas. Me estaba ofreciendo como esposa al apache a cambio de la cancelación de sus deudas. Hablaba de mí como si fuera una vaca o un caballo, evaluando mis cualidades para el trabajo duro y mi capacidad para tener hijos, disculpando mi rostro marcado como un inconveniente menor. El frío de la habitación parecía intensificarse, envolviéndome como una mortaja. Las palabras de mi padre me golpeaban una tras otra, cada una un puñal en mi corazón.
No era la primera vez que sentía que valía menos que el ganado para él. Pero nunca había imaginado que realmente me vendería. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Los rostros de los hombres se desdibujaron mientras luchaba por mantenerme en pie. Para mi sorpresa, Nietzsche se levantó y declaró que aceptaba el trato. Su voz no mostraba emoción alguna, como si estuviera acordando la compra de provisiones y no de una persona. Mis piernas cedieron entonces, y caí de rodillas sobre el duro suelo de madera. Ninguno de los hombres hizo ademán de ayudarme. Mi padre sonrió por primera vez en meses, el alivio borrando momentáneamente las arrugas de preocupación de su frente. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que tenía en este mundo, la luna llena iluminaba mi pequeña habitación con una luz plateada y fría. Mis manos temblaban mientras doblaba el único vestido bueno que poseía, un regalo de mi madre antes de que la enfermedad se la llevara. Junto a la ventana, el viento susurraba entre las ramas del viejo roble, como si tratara de contarme secretos que aún no podía comprender. En la distancia, un lobo aulló a la luna, su lamento haciendo eco en mi alma. Mañana dejaría atrás todo lo conocido para adentrarme en un mundo del que solo había escuchado historias aterradoras. Los apaches, decían los colonos, eran salvajes, sanguinarios, sin alma ni corazón. Y yo estaría a merced de uno de ellos, vendida por mi propio padre. El amanecer llegó demasiado pronto, tiñendo el horizonte de tonos rojizos que me recordaban a la sangre. Nietzsche apareció montado en un magnífico caballo pinto, su figura imponente recortada contra el cielo del alba. No hubo despedidas sentimentales. Mi padre, sobrio por primera vez en semanas, me entregó las riendas de un pequeño caballo alazán y me dijo que fuera obediente con mi nuevo esposo si quería sobrevivir. Cabalgamos en silencio durante horas, adentrándonos en territorios cada vez más salvajes, donde los caminos desaparecían y solo quedaban senderos apenas visibles entre la vegetación desértica. El sol ascendía implacable en el cielo, quemando mi piel desprotegida. Nietzsche avanzaba delante de mí, su espalda recta como una lanza, sin voltear ni una sola vez para comprobar si lo seguía. Mi mente oscilaba entre el terror y una extraña sensación de libertad. Por primera vez en mi vida, estaba lejos de las miradas de lástima y disgusto de los habitantes del pueblo. Aquí, en medio de la nada, mis cicatrices parecían importar menos que mi capacidad para resistir el calor y la sed. El paisaje a nuestro alrededor era hermoso en su desolación, rocas rojizas esculpidas por el viento y el tiempo, cactus que se alzaban como centinelas solitarios. Al atardecer llegamos a un pequeño arroyo donde Nietzsche decidió que acamparíamos. Desmontó con la gracia fluida de quien ha pasado su vida a caballo y comenzó a descargar sus alforjas. Me quedé sobre mi montura, paralizada por la incertidumbre. No sabía qué se esperaba de mí ni qué consecuencias tendría equivocarme. Nietzsche me miró por fin, sus ojos oscuros evaluándome con una intensidad que me hizo estremecer. Me indicó que desmontara y me acercara al arroyo. Su español era rudimentario pero claro, mezclado con palabras en apache que no comprendía. Me dijo que bebiera y refrescara mi rostro, que aún quedaba mucho camino por recorrer. La noche en el desierto era fría, un contraste brutal con el calor del día. Nietzsche encendió un pequeño fuego que apenas iluminaba nuestros rostros. Me ofreció carne seca y un pan plano que sabía a ceniza en mi boca reseca por el miedo. Comimos en silencio, el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del desierto como única banda sonora. Esperaba con terror el momento en que reclamara sus derechos conyugales, pero para mi sorpresa, Nietzsche extendió una manta al otro lado del fuego y me indicó que durmiera allí. Él se envolvió en su propia manta a varios metros de distancia, dándome la espalda. La confusión se sumó a mi agotamiento, y finalmente el sueño me venció bajo un cielo tachonado de estrellas más brillantes de lo que jamás había visto. Los días siguientes siguieron un patrón similar.
Cabalgábamos desde el amanecer hasta el atardecer, deteniéndonos solo para descansar a los caballos y comer frugalmente. Naiche apenas me dirigía la palabra, pero notaba sus ojos sobre mí cuando creía que no lo observaba. No eran miradas de deseo o desprecio, como las que estaba acostumbrada a recibir, sino de curiosidad, como si intentara resolver un enigma. Al quinto día, la naturaleza del terreno cambió. Comenzamos a ascender por senderos cada vez más escarpados, entre pinos que proporcionaban una sombra bienvenida. El aire se volvió más fresco y limpio, llenando mis pulmones de una vitalidad que había olvidado. En la distancia, montañas azuladas se recortaban contra el horizonte, majestuosas e intimidantes. Fue entonces cuando Naiche rompió su silencio. Me contó que su gente, una pequeña banda de apaches jicarilla, vivía en un valle oculto entre aquellas montañas, un lugar donde los hombres blancos nunca habían puesto un pie, protegido por la geografía y por antiguas creencias que mantenían alejados a los supersticiosos. Su voz, normalmente neutra, adquirió un tono más cálido al hablar de su hogar. Le pregunté por qué me había elegido como esposa, por qué pagar las deudas de mi padre a cambio de alguien como yo. Naiche detuvo su caballo y me miró directamente, sus ojos reflejando la luz del atardecer. Me dijo que había visto algo en mí que los demás no podían ver, una fuerza interior que sobreviviría donde la belleza efímera se marchitaría. Sus palabras, simples pero sinceras, despertaron algo en mi interior, una pequeña llama de esperanza que creía extinguida. Al séptimo día de viaje, llegamos a un desfiladero tan estrecho que tuvimos que desmontar y guiar a los caballos. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados como guardianes silenciosos, bloqueando la luz del sol. El camino serpenteaba entre rocas caídas y vegetación resistente que crecía en las grietas. El sonido de nuestros pasos y la respiración de los caballos resonaban contra la piedra, creando ecos inquietantes. Naiche me explicó que este era uno de los motivos por los que su gente había permanecido a salvo. Cualquier intruso sería fácilmente detectado en este pasaje, y unos pocos guerreros podrían defender el paso contra un ejército entero. Mientras avanzábamos por aquel corredor natural, sentí que dejaba atrás no solo mi antigua vida, sino también una parte de mí misma, como una serpiente que abandona su vieja piel. El desfiladero se abrió repentinamente a un valle de belleza sobrecogedora. Prados verdes salpicados de flores silvestres se extendían hasta un pequeño lago que brillaba como un espejo bajo el sol de la tarde. Dispersas por el valle, varias viviendas tradicionales apaches formaban un círculo alrededor de un espacio central. Columnas de humo se elevaban perezosamente hacia el cielo, y figuras diminutas se movían entre las estructuras. Fue en ese momento, contemplando aquel paraíso oculto, cuando experimenté una revelación inquietante. Uno de los hombres que se acercaba a recibirnos me resultaba extrañamente familiar. Su manera de caminar, el porte de sus hombros, me recordaba a alguien que había conocido. A medida que se acercaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Bajo el sol poniente pude distinguir finalmente sus rasgos y el mundo se detuvo a mi alrededor. Era Joaquín, mi hermano, que supuestamente había partido hacia California 2 años atrás. Pero aquí estaba, vestido como un apache, moviéndose con la confianza de quien se siente en casa. Nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos el mismo shock que debía reflejarse en los míos. Se detuvo, en seco, toda alegría abandonando su rostro. Naiche observó nuestro intercambio silencioso con una expresión indescifrable. Sin decir palabra, tomó las riendas de mi caballo y continuó avanzando hacia el poblado. Joaquín se dio la vuelta y desapareció entre las viviendas, dejándome con 1000 preguntas ardiendo en mi garganta. Esa noche, mientras las mujeres del Isit Citrus poblado me ayudaban a instalarme en la vivienda de Naiche, mi mente era un torbellino de confusión. Mi hermano,
a quien creíamos buscando fortuna en tierras lejanas, vivía entre los apaches. La traición se mezclaba con la curiosidad en mi corazón. ¿Qué secretos ocultaba Joaquín y cómo se relacionaban con mi presencia allí? Eran preguntas que me atormentaban mientras intentaba adaptarme a mi nueva realidad. Los días se convirtieron en semanas y lentamente comencé a adaptarme a la vida en el poblado apache. Para mi sorpresa, Naiche me trataba con un respeto que nunca había conocido. No compartíamos lecho, pues según me explicó una anciana que hablaba algo de español, el matrimonio no se consumaría hasta que yo estuviera preparada, según las tradiciones de su pueblo. Las mujeres me enseñaban sus costumbres, cómo moler maíz para hacer harina, cómo curtir pieles, cómo reconocer plantas medicinales. Mis manos, antes suaves e inútiles, se volvieron fuertes y hábiles. Mi piel, antes pálida, adquirió el tono dorado del sol. Y algo más cambió en mí, algo profundo e intangible. Comencé a caminar erguida, a mirar a los ojos, a sentirme parte de algo mayor que yo misma. Joaquín me evitaba como si yo fuera portadora de una enfermedad mortal. Lo veía a distancia, siempre rodeado de otros hombres jóvenes, aparentemente respetado en la comunidad. En las noches, cuando no podía dormir, escuchaba conversaciones en susurros fuera de mi vivienda. Mi nombre y el de mi hermano aparecían a menudo, junto con palabras en apache que no comprendía. Una tarde, mientras recogía bayas silvestres en las afueras del campamento, una sombra cayó sobre mí. Alcé la vista para encontrarme con los ojos atormentados de Joaquín. Se sentó a mi lado en silencio, contemplando el valle que se extendía bajo nosotros. Su presencia era a la vez familiar y extraña, como un sueño recordado a medias. Finalmente, con voz ronca, me contó su historia. No había partido hacia California como todos creíamos. Aquella noche, hace más de 2 años, había salido a cazar para llevar comida a nuestra mesa, cada vez más vacía. Se adentró demasiado en territorio apache y fue capturado por guerreros de Naiche. Esperaba una muerte segura, pero algo en él despertó la curiosidad del jefe apache. En lugar de matarlo, Naiche le ofreció una elección: morir como un hombre blanco o vivir como un apache. Joaquín eligió la vida. Con el tiempo aprendió su lengua, sus costumbres, y fue aceptado como uno más. Me confesó con vergüenza que no había intentado regresar ni enviar noticias, porque había encontrado entre los apaches lo que nunca tuvo con nuestro padre, un sentido de pertenencia y respeto. Pero eso no era todo lo que Joaquín necesitaba: confesar. Su voz se quebró al revelarme que durante su iniciación como guerrero apache, Naiche le había mostrado un viejo medallón de plata con un diseño familiar. Era idéntico al que nuestra madre siempre llevaba al cuello, un recuerdo de su propia madre. Joaquín, confundido, le preguntó cómo había llegado esa joya a sus manos. La respuesta de Naiche cambió todo. El medallón había pertenecido a su hermana, quien fue secuestrada por colonos blancos 30 años atrás, cuando ambos eran niños. Esa hermana, tras años de búsqueda, Naiche la había identificado como nuestra madre, lo que significaba que Naiche, el hombre que me había comprado como esposa, era en realidad nuestro tío. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las bayas que había recolectado cayeron de mi regazo, tiñendo la tierra de rojo como gotas de sangre. Nuestra madre, aquella mujer dulce y triste que cantaba canciones en un idioma que no era ni español ni inglés, que nos miraba a veces como si estuviera viendo fantasmas, era apache. Y nosotros, sus hijos, llevábamos esa sangre en nuestras venas. Joaquín continuó su relato, cada palabra más dolorosa que la anterior. Naiche había descubierto la verdad sobre nuestra madre años atrás, pero cuando llegó al rancho para reclamarla, supo que había partido de este mundo. Observó el rancho durante meses, viendo cómo mi padre me trataba, cómo me vendía en el mercado del pueblo como si fuera ganado.
Fue entonces cuando decidió intervenir, pagando las deudas de mi padre para sacarme de aquella vida de miseria. No me había traído como esposa, sino como sobrina, para devolverme a mi verdadero pueblo. Si había mantenido la farsa del matrimonio, era para protegerme durante el viaje y para que mi adaptación fuera menos traumática. Ahora entendía por qué nunca había intentado tocarme, por qué me trataba con aquella mezcla de respeto y tristeza. Las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaban a encajar, formando una imagen muy distinta a la que siempre había creído real. Las historias de mi madre sobre espíritus del bosque que velaban por los niños buenos, sus canciones de cuna, en aquel idioma extraño, su mirada perdida en las montañas del horizonte, todo cobraba un nuevo significado. También entendía ahora por qué mi padre me despreciaba tanto. No era solo por mis cicatrices, era porque cada vez que me miraba, veía la sangre apache que corría por mis venas, el recordatorio constante de que su esposa nunca le había pertenecido realmente, de que su corazón siempre había estado en otro lugar, con otro pueblo. Me levanté tambaleante, necesitando espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi identidad, mi pasado, mi futuro, todo había cambiado en cuestión de minutos. Ya no era Isabel Martínez, la hija marcada del ranchero, sino la sobrina de Naiche, hija de una mujer apache robada de su hogar. Las montañas a mi alrededor, que antes me parecían ajenas y amenazantes, ahora susurraban secretos familiares en el viento. Joaquín intentó detenerme, pero lo aparté con unas fuerzas que no sabía que poseía. Necesitaba hablar con Naiche, escuchar la historia de sus propios labios, ver el medallón que había pertenecido a nuestra madre. Necesitaba saber quién era realmente y qué significaba esto para mi futuro. Corrí colina abajo hacia el poblado, mis pies descalzos, encontrando instintivamente el camino entre rocas y arbustos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados que reflejaban el fuego que ardía en mi interior. Las lágrimas nublaban mi visión, pero seguí adelante, impulsada por una necesidad más fuerte que el miedo o la confusión. Encontré a Naiche sentado frente a su vivienda, como si me estuviera esperando. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto antes. A su lado, sobre una manta tejida con patrones geométricos, descansaba un pequeño paquete envuelto en piel de ciervo. Me detuve frente a él, jadeando, incapaz de articular las 1000 preguntas que se agolpaban en mi garganta. No fue necesario. Naiche asintió lentamente, confirmando sin palabras lo que Joaquín me había revelado. Extendió la mano hacia el paquete y lo desenvolvió con movimientos deliberados, casi reverentes. El medallón brilló bajo la luz del atardecer, el diseño familiar de un águila sosteniendo una luna creciente grabado en la plata envejecida. Lo había visto toda mi vida colgando del cuello de mi madre, su única posesión valiosa, el único objeto que mi padre no había vendido en los tiempos difíciles. Verlo ahora en manos de Naiche era como cerrar un círculo que no sabía que estaba abierto. Naiche comenzó a hablar entonces, su voz profunda y serena, relatando la historia de una niña llamada Luna Creciente, su hermana pequeña, robada por colonos durante un ataque a su campamento. De cómo había dedicado su vida a encontrarla, siguiendo rumores y pistas a lo largo de la frontera, de cómo finalmente la había localizado, convertida en la esposa triste de un ranchero, madre de 2 hijos mestizos que no conocían su verdadero origen. Me contó que había intentado llevársela de vuelta, pero ella se había negado a abandonar a sus hijos. Le había entregado el medallón como prueba de su identidad y le había hecho prometer que si algo le ocurría, cuidaría de sus hijos. Naiche había mantenido esa promesa vigilándonos desde la distancia, interviniendo cuando la situación se volvió insostenible para mí. Mientras hablaba, la noche caía sobre el valle.
y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo oscuro. Las mismas estrellas bajo las que mi madre había nacido, bajo las que ahora yo descubría mi verdadera herencia. El medallón pasó de las manos de Nietzsche a las mías, su peso familiar y extraño al mismo tiempo, un puente entre mi pasado y mi futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La comunidad, que ya conocía mi verdadera identidad, me acogió con una calidez que contrastaba dolorosamente con el rechazo que había experimentado toda mi vida. Las ancianas me enseñaban palabras en apache, canciones que mi madre debió cantar en su infancia. Los niños, que antes me miraban con curiosidad cautelosa, ahora me incluían en sus juegos como si siempre hubiera sido parte de ellos. Nietzsche me mostró lugares sagrados en las montañas, me contó historias de nuestros ancestros, intentando llenar los vacíos de una herencia que me había sido negada. Joaquín y yo reconstruíamos lentamente nuestra relación, ahora basada en la verdad compartida de nuestros orígenes. Pero la paz recién descubierta se vio interrumpida bruscamente una mañana. Un joven guerrero llegó al poblado con noticias alarmantes. Mi padre, consumido por la culpa o quizás por la rabia al descubrir que había sido engañado, había guiado a un grupo de colonos y soldados hasta las cercanías del valle. Buscaban a la hija secuestrada por los salvajes apaches, una historia conveniente para ocultar la verdad de su propia crueldad. La comunidad se preparó para una posible batalla, los hombres afilando armas, las mujeres escondiendo a los niños, en cuevas en la montaña. Observé estos preparativos con un nudo en el estómago. Por un lado sentía lealtad hacia mi nueva familia, hacia la sangre que corría por mis venas. Por otro, no podía soportar la idea de más violencia, de más odio perpetuando un ciclo que había destruido ya demasiadas vidas. Tomé una decisión entonces, quizás la más difícil de mi vida. Le dije a Nietzsche que necesitaba enfrentar a mi padre, hablar con él, intentar resolver esto sin derramamiento de sangre. Vi el miedo en sus ojos, el temor de perder nuevamente a alguien de su familia, pero también vi comprensión. Me entregó el medallón de mi madre y me dio su bendición. Joaquín insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara. Si las cosas salían mal, alguien debía sobrevivir para contar nuestra historia, la verdadera historia. Me abrazó con fuerza, susurrando en mi oído que estaba orgulloso de la mujer en que me había convertido. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para lo que estaba a punto de enfrentar. Cabalgué sola hacia el campamento de los colonos, el medallón de mi madre colgando sobre mi corazón. El sol de la mañana iluminaba el camino, las sombras de las nubes danzando sobre las colinas, como espíritus inquietos. Mi mente repasaba lo que diría, cómo intentaría hacer entender a aquellos hombres que la línea entre salvajes y civilizados no era la que ellos creían. Encontré su campamento en un claro junto a un arroyo, humo de fogatas ascendiendo perezosamente hacia el cielo azul. Me recibieron con rifles apuntando a mi corazón, rostros tensos de hombres preparados para matar. Les hablé en español, luego en inglés, identificándome como Isabel Martínez, la supuesta cautiva que venían a rescatar. Vi la confusión en sus rostros al notar mis ropas apaches, mi piel bronceada por el sol, la confianza con la que me dirigía a ellos. Les pedí ver a mi padre, explicando que todo había sido un malentendido, que no había ningún secuestro, que vengar. Me condujeron hasta una tienda en el centro del campamento, donde encontré a mi padre sentado en una silla de campaña, más viejo y demacrado de lo que recordaba. Sus ojos, inyectados en sangre, se agrandaron al verme. No había amor en su mirada, solo una mezcla de sorpresa y algo más oscuro que no supe identificar. Le conté lo que había descubierto sobre mi madre, sobre nuestros orígenes, sobre la mentira en la que me había criado. Le mostré el medallón como prueba. Vi cómo su rostro se transformaba con cada palabra, pasando de la sorpresa a la negación, luego a una rabia que deformaba sus facciones hasta hacerlo irreconocible. Me gritó que era una mentira,
que mi madre era una mujer decente, no una salvaje, que Naiche me había lavado el cerebro, convertido en una más de ellos. Su odio era como un ser vivo en aquella tienda sofocante, una presencia tangible que amenazaba con consumirnos a ambos. Fue entonces cuando lo enfrenté realmente por primera vez en mi vida. Le dije que el verdadero salvaje era él, que había vendido a su propia hija, despreciado la memoria de su esposa, vivido una vida de odio y resentimiento, que los apaches me habían enseñado más sobre familia, honor y amor en unas semanas que él en toda una vida. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su cuerpo se desplomó como si de repente hubiera envejecido décadas. Entre sollozos entrecortados, confesó la verdad que había ocultado durante años. Siempre supo quién era mi madre realmente. La había comprado a unos comerciantes que la habían secuestrado siendo niña, enamorado no de ella, sino de la idea de poseer algo hermoso y salvaje, de domesticarlo. Pero nunca logró quebrar su espíritu. Incluso en su lecho de muerte, mi madre había mirado hacia las montañas, susurrando palabras en apache, llamando a un hermano que mi padre creía inventado. Su mayor temor siempre fue que yo descubriera la verdad, que reclamara mi herencia apache, que lo juzgara por lo que había hecho. La confesión de mi padre abrió una herida antigua en mi corazón, pero también trajo una extraña paz. Por fin entendía el origen de su crueldad, de su desprecio hacia mí. No era por mis cicatrices, sino porque veía en mí el espíritu indomable de mi madre, la sangre apache que no había logrado diluir. Le ofrecí entonces una elección. Podía continuar con su venganza, liderar a estos hombres hacia una batalla donde morirían inocentes de ambos lados, o podía aceptar la verdad, dejarme ir, y quizás encontrar algo de paz en sus últimos años. Le dije que yo ya había elegido mi camino, que había encontrado mi hogar entre las montañas, con la familia que nunca supe que tenía. Mi padre me miró largamente, como si me viera realmente por primera vez. En sus ojos cansados vi el reflejo de decisiones equivocadas, de una vida construida sobre mentiras y miedo. Finalmente, con voz apenas audible, me dijo que me fuera, que viviera la vida que mi madre hubiera querido para mí. No había amor en sus palabras, pero sí una rendición, una aceptación tardía de que no podía seguir luchando contra la verdad. Salí de la tienda con pasos firmes, la espalda recta como Naiche me había enseñado a caminar. Les dije a los hombres reunidos afuera que todo había sido un malentendido, que no había cautiva que rescatar, que regresaran a sus hogares y familias. Algunos parecían aliviados, otros confundidos, pero ninguno cuestionó abiertamente mis palabras. Monté mi caballo y cabalgué de regreso hacia las montañas, hacia mi nuevo hogar, sin mirar atrás ni una sola vez. El viento secaba las lágrimas en mis mejillas, lágrimas no de tristeza sino de liberación. Había enfrentado mi pasado y había elegido mi futuro, no con odio o venganza, sino con la sabiduría que mi madre me había transmitido sin saberlo. El regreso al poblado fue recibido con una mezcla de alivio y celebración. Naiche y Joaquín me esperaban en la entrada del valle, sus rostros reflejando la ansiedad de horas de incertidumbre. Les conté lo sucedido, la confesión de mi padre, su rendición final. Vi el asombro en sus ojos, la incredulidad de que hubiera logrado evitar un conflicto que parecía inevitable. Esa noche, bajo un cielo estrellado, la comunidad se reunió alrededor del fuego central. Los ancianos realizaron una ceremonia para honrar a mi madre, Luna Creciente, y para darme oficialmente la bienvenida como miembro de la tribu. Me otorgaron un nombre apache, Amanecer Valiente, en reconocimiento a mi acto de coraje al enfrentar sola a los hombres blancos. Durante la ceremonia sentí una presencia cálida a mi lado, como si mi madre estuviera allí, observando, aprobando. Las canciones antiguas resonaban en mi sangre con una familiaridad inexplicable.
como si mi cuerpo recordara lo que mi mente nunca había conocido. Por primera vez en mi vida me sentí completa, parte de algo mayor que yo misma. Los meses siguientes trajeron cambios profundos, tanto en mí como en la comunidad. Con la amenaza de los colonos disipada, el valle experimentó una época de paz y prosperidad. Aprendí el idioma de mis ancestros, sus tradiciones, su manera de ver el mundo como un todo interconectado, donde cada ser tenía su lugar y propósito. Mis cicatrices, que antes había visto como una maldición, adquirieron un nuevo significado. Una anciana me explicó que, según las creencias tradicionales, aquellos marcados por la enfermedad habían sido tocados por los espíritus, elegidos para un propósito especial. En lugar de ocultarlas, comencé a llevarlas con orgullo, como símbolos de la supervivencia y la transformación. Mi relación con Naiche también evolucionó. De la inicial desconfianza y miedo, pasamos a un respeto mutuo, y finalmente a un cariño profundo. No como marido y mujer, sino como tío y sobrina, como últimos portadores de la memoria de luna creciente. Me enseñó a cazar, a rastrear, a leer los signos de la naturaleza, habilidades que mi madre nunca pudo transmitirme. Joaquín encontró su lugar como guerrero y embajador, utilizando su conocimiento de ambos mundos para establecer relaciones comerciales pacíficas con algunos asentamientos fronterizos menos hostiles. Juntos trabajábamos para construir puentes entre culturas que durante demasiado tiempo se habían visto solo como enemigos. Un año después de mi llegada al valle, recibimos noticias de que mi padre había fallecido. No sentí la tristeza que hubiera esperado, sino una extraña sensación de cierre. Le pedí a Naiche permiso para visitar su tumba, para despedirme adecuadamente del hombre que, a pesar de sus errores, me había dado la vida. El viaje de regreso al rancho fue muy diferente al de mi partida. Ya no era una joven asustada y sumisa, sino una mujer segura de sí misma y de su lugar en el mundo. Cabalgaba erguida, con el medallón de mi madre brillando sobre mi pecho y plumas de águila trenzadas en mi cabello, como símbolo de mi herencia apache. Encontré el rancho abandonado, las tierras vendidas a extraños que no conocían su historia. La tumba de mi padre estaba en el pequeño cementerio junto a la iglesia del pueblo, una cruz simple, sin epitafio. Me arrodillé ante ella, dejando que los recuerdos, buenos y malos, fluyeran a través de mí. No sentía odio ya, solo una compasión tranquila por un hombre que nunca supo amar verdaderamente, que vivió prisionero de sus propios prejuicios y miedos. Le perdoné, no por él sino por mí, para liberar mi corazón del peso del resentimiento. Coloqué sobre su tumba una pequeña bolsa de medicina que había preparado siguiendo las enseñanzas de los ancianos, un símbolo de paz para su espíritu inquieto. De regreso en el valle, una nueva sorpresa me aguardaba. Durante mi ausencia, un joven guerrero llamado Halcón Veloz había regresado de un largo viaje. Nuestro encuentro fue como un relámpago en cielo despejado, inesperado y transformador. En sus ojos vi una admiración que iba más allá de mis cicatrices, que veía mi verdadera esencia. Con el tiempo, nuestro afecto creció hasta convertirse en un amor profundo y sereno. No era el amor posesivo y dominante que había observado entre mi padre y mi madre, sino una unión de iguales, basada en el respeto mutuo y la libertad. Cuando le pedí a Naiche su bendición para casarnos, según las tradiciones apache, vi en sus ojos el orgullo y la felicidad que un padre sentiría por su hija. La ceremonia se celebró durante la luna llena, con toda la comunidad reunida para celebrar nuestra unión. Vestía un traje tradicional que las mujeres me habían ayudado a confeccionar, decorado con cuentas y conchas que tintineaban suavemente con cada movimiento. Halcón Veloz me miró como si fuera la mujer más hermosa sobre la tierra. Mis cicatrices, parte integral de la belleza que veía en mí. Cuando el anciano que oficiaba la ceremonia nos declaró unidos según las leyes antiguas, sentí que un círculo se cerraba. La hija de luna creciente
había encontrado finalmente su camino de regreso, no solo a su pueblo, sino a sí misma. El medallón de mi madre brillaba sobre mi corazón, testigo silencioso del cumplimiento de un destino interrumpido. Esa noche, bajo las estrellas que habían guiado a mis ancestros durante incontables generaciones, comprendí que la belleza verdadera no residía en un rostro sin marcas, sino en un espíritu que había atravesado la oscuridad y encontrado su propia luz. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, eran mapas de un viaje de supervivencia y redención. Halcón Veloz y yo construimos nuestra propia vivienda en el valle, combinando tradiciones apaches con algunas costumbres que había traído de mi vida anterior. Pronto, nuestro hogar se llenó con las risas de 2 hijos, un niño y una niña, que crecerían conociendo ambas partes de su herencia, sin las mentiras y los secretos que habían envenenado mi propia infancia. Les contaba historias sobre su abuela luna creciente, sobre cómo había mantenido vivo su espíritu apache incluso en cautiverio, sobre cómo su amor nos había protegido y guiado a través de generaciones. Les enseñaba a ver sus diferencias como fortalezas, a estar orgullosos de la sangre mezclada que corría por sus venas. Con el paso de los años me convertí en curandera de la tribu, utilizando tanto los conocimientos tradicionales apaches como algunos remedios que había aprendido en mi vida anterior. Mis manos, que una vez se habían avergonzado de tocar a otros por miedo al rechazo, ahora sanaban heridas, traían nuevas vidas al mundo, ofrecían consuelo a los moribundos. Naiche, envejecido pero todavía fuerte, se convirtió en el abuelo que mis hijos nunca tuvieron. Les enseñaba a cazar, a respetar la tierra, a honrar a los ancestros. A través de ellos, el legado de Luna Creciente continuaba, más fuerte y resiliente que nunca. Joaquín se casó con una joven apache y estableció su propio hogar al otro lado del valle. Nuestros hijos crecían juntos como primos, fortaleciendo los lazos familiares que una vez habían sido brutalmente cortados. En las noches de celebración, cuando la comunidad se reunía alrededor del fuego central, nos mirábamos a través de las llamas y sonreíamos, conscientes del milagro que habíamos creado a partir de tanto dolor. La vida no era perfecta. Hubo tiempos difíciles, enfermedades, conflictos con colonos que se aventuraban demasiado cerca de nuestro valle sagrado. Pero enfrentábamos cada desafío unidos, con la fuerza que nos daba a conocer nuestra verdadera historia y el orgullo de nuestro legado dual. Con cada año que pasaba, las cicatrices de mi rostro se desvanecían gradualmente, pero nunca desaparecieron por completo. No quería que lo hicieran. Eran recordatorios permanentes del camino recorrido, de la niña asustada que había sido y de la mujer fuerte en que me había convertido. 40 años han pasado desde que crucé por primera vez el desfiladero que me llevaría a mi verdadero hogar. Mi cabello, antes negro como la noche, ahora está veteado de plata, y las líneas en mi rostro cuentan historias de risas y lágrimas compartidas. Mis cicatrices de viruela se han suavizado con el tiempo, mezclándose con las arrugas de una vida plenamente vivida. Naiche partió hacia el mundo de los espíritus hace 5 inviernos, honorado y amado por toda la comunidad. Antes de partir, me entregó el medallón de mi madre, diciéndome que ahora me correspondía a mí mantener viva su memoria. Lo llevo siempre conmigo, junto con el que Halcón Veloz me regaló el día de nuestro matrimonio, 2 símbolos de amor que han guiado mi camino. Mis hijos han crecido fuertes y sabios, cada uno encontrando su propio lugar en este mundo cambiante. Mi hijo mayor se ha convertido en jefe del Consejo Tribal, respetado por su capacidad para navegar entre el mundo apache y el mundo blanco, que inevitablemente se acerca más cada año. Mi hija es curandera como yo, combinando los conocimientos ancestrales con la medicina moderna que ha aprendido en sus viajes. Tengo nietos ahora, hermosos niños que corren por el valle sin conocer el miedo o la vergüenza que una vez me consumieron. Les cuento historias junto al fuego,
historias de Luna Creciente y su hermano Naiche, de una niña marcada por la viruela que encontró belleza en sus cicatrices, de un pueblo que sobrevivió contra todo pronóstico gracias a su capacidad de adaptación y a la fuerza de sus tradiciones. El mundo ha cambiado a nuestro alrededor. Los colonos se han convertido en vecinos, algunos hostiles, otros respetuosos. Hemos aprendido a coexistir, a comerciar, a compartir conocimientos sin perder nuestra esencia. Nuestro valle sigue siendo un santuario, pero ya no vivimos aislados como cuando llegué por primera vez. Halcón Veloz y yo envejecemos juntos, nuestro amor madurando como el buen vino, más profundo y complejo con cada año que pasa. Por las noches, sentados frente a nuestra vivienda, observamos las estrellas y recordamos el camino recorrido. Veces, cuando el viento sopla desde las montañas, creo escuchar la voz de mi madre cantando las antiguas canciones, y sé que está orgullosa de lo que hemos construido. La cicatriz más profunda, la del abandono y el rechazo, sanó hace mucho tiempo. Aprendí que la verdadera belleza no reside en la perfección de un rostro, sino en la integridad de un espíritu, en la capacidad de amar y ser amado, en el coraje de enfrentar la verdad por dolorosa que sea. Mi padre, con toda su crueldad involuntaria, me dio el mayor regalo posible al entregarme a Naiche. Me devolvió a mis raíces, me permitió descubrir quién era realmente, me liberó de una vida de servidumbre y vergüenza. En su intento de deshacerse de mí, me envió exactamente donde necesitaba estar. Miro mis manos ahora, arrugadas y marcadas por décadas de trabajo, manos que han curado y creado, sostenido y liberado. Son hermosas en su imperfección, como la vida misma. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, no son marcas de debilidad, sino mapas de fortaleza, testigos silenciosos de batallas libradas y superadas. Cuando mi tiempo llegue y me reúna con mis ancestros, partiré en paz, sabiendo que he honrado la memoria de mi madre, que he mantenido viva la llama de nuestra herencia, que he transmitido a las generaciones futuras, no solo la sangre apache, sino también los valores que la acompañan, el respeto por la tierra, por la comunidad, por uno mismo. La niña fea y despreciada que una vez fui, ha encontrado no solo amor, sino propósito, no solo aceptación, sino celebración. Mis cicatrices, que una vez fueron símbolos de vergüenza, se convirtieron en emblemas de honor, en recordatorios constantes de que la belleza verdadera emerge del dolor, de que la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. Y así, mientras el sol se pone tras las montañas que han sido testigos de mi transformación, doy gracias por el camino recorrido, por las pruebas superadas, por la familia recuperada y creada. Mi historia no es solo mía, es el testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad de renacer de las cenizas, de encontrar amor en los lugares más inesperados. El medallón de mi madre brilla sobre mi corazón, captando los últimos rayos del sol poniente. Lo toco suavemente, sintiendo la conexión con todas las mujeres fuertes que me precedieron y con todas las que vendrán después. Somos un círculo ininterrumpido, un tejido de vidas entrelazadas a través del tiempo y el espacio. Ahora dime, si tu vida cambiara completamente en un instante, si descubrieras que todo lo que creías saber sobre ti mismo era una mentira, ¿podrías encontrar la fuerza para perdonar, para abrazar tu nueva realidad, para construir belleza a partir del dolor? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas, porque todos llevamos cicatrices, visibles o invisibles, y en ellas reside nuestra verdadera fuerza, nuestra belleza más auténtica, nuestra humanidad compartida. Desde el valle oculto entre las montañas, yo, Amanecer Valiente, hija de Luna, Creciente, te he contado mi historia. Que encuentres en ella el coraje para abrazar tus propias cicatrices
y descubrir la belleza que se esconde en tus sombras más profundas.